Saludarles desde nuestro canal de YouTube. Les saluda cálidamente el Instituto Gubernamental Central Vicente Cáceres, el Departamento de Ciencias Naturales, impartiendo esta vez lo que es la asignatura o espacio pedagógico de Química 2 con el tema Introducción a la Química Orgánica. En este caso es un placer saludarles nuevamente, la docente Marta Romero. Entonces, para iniciar entonces el estudio de la química orgánica, necesitamos conocer su origen porque tiene un hecho peculiar. A inicios del siglo XIX, la química orgánica se dedicó al estudio de compuestos derivados de fuentes naturales y organismos vivos. Se hablaba de una fuerza vital. Se creía que de un compuesto inorgánico no se podía crear un compuesto orgánico, porque se necesitaba de esa fuerza vital o de ese organismo vivo para generar todos los compuestos que tienen o que generan un estudio acerca de la vida. Entonces, para 1828, Federico Wöhler convirtió el cianato de amonio en urea. Como podemos observar la reacción cianato de amonio, que es inorgánico, aplicándole calor a la reacción, formó lo que es la urea, que es orgánico. La urea es uno de los componentes de la orina. Y esto pasó a mediados del siglo XIX. Ya se había preparado algunos compuestos orgánicos sin utilizar o sin sintetizar algunos componentes de organismos vivos. Si ustedes se fijan en la imagen, en la parte posterior de lo que sería su pantalla, tenemos un GIF donde podemos observar más a detalle lo que es la reacción. Tenemos básicamente lo que es amoníaco más ácido isocianítico. Ustedes pueden observar ahí la unión y la resonancia en la que ellos intervienen para lo que es la formación de la urea. Entonces debemos entender qué es química orgánica. La química orgánica es la rama de la química en la que se estudian los compuestos de carbono, esencialmente, ya sea con otros elementos básicos, ya sea como el hidrógeno, el oxígeno, el fósforo, el nitrógeno y algunos halógenos, para crear estas reacciones. Existe una amplia gama de sustancias que se han desarrollado a partir de lo que sería la química orgánica, basados en medicamentos, vitaminas, plásticos, fibras sintéticas y naturales, hidratos de carbono, proteínas y grasas formadas o que forman lo que son moléculas orgánicas. Esta rama de la química orgánica tiene una peculiaridad, la cual es su versatilidad, porque esta rama de la química ha afectado profundamente la vida del siglo XX y ha perfeccionado los materiales naturales y ha sintetizado sustancias naturales y artificiales que a su vez han mejorado la salud, aumentando el bienestar y favorecido la utilidad de casi todos los productos que en la actualidad nosotros utilizamos. Como ustedes pueden observar en la imagen, estamos hablando de disolventes que nosotros utilizamos en la limpieza, polietileno, que es para la creación de plásticos, que también los utilizamos en nuestra vida diaria, gas propano, que viene siendo uno de los combustibles, determinar lo que son parafinas, detergentes, neumáticos, queroseno y muchas utilidades y aplicaciones a lo que sería nuestra vida cotidiana. Entonces nace de aquí cuál es la importancia de la química orgánica. Entonces la química orgánica, como hemos dicho, ha contribuido de una manera enorme al bienestar del hombre, dando lugar a la multitud de industrias que proporcionan trabajo, comodidad y seguridad. En la industria resulta importante la cantidad de productos conocidos como las materias plásticas, nylon, plastaformo, dacron, resina, caucho, detergente, pintura,
Barnice, entre otros. Recordemos que también ha ayudado mucho a la parte médica. En la síntesis orgánica en la medicina ha permitido lograr medicamentos como vacunas, sueros antibióticos, analgésicos, alcaloides como la quinina y la morfina, que también son muy utilizadas en nuestra actualidad en la parte medicinal. Entonces, ¿por qué la gran diferencia entre la química orgánica e inorgánica? ¿Y por qué unas funcionan para buscar unos compuestos y por qué la otra para otros? Recordemos entonces que dentro de las características que vamos a estudiar y comparar ahorita, vemos lo que son que los compuestos orgánicos están generados principalmente por enlaces covalentes y los compuestos inorgánicos, muchos son iónicos y otros covalentes. Y para determinar esos también observamos el punto de fusión, que en los compuestos orgánicos son bajos, en los inorgánicos son altos. El punto de ebullición en los orgánicos son bajos e inorgánicos altos. La inflamabilidad, o sea, la capacidad de poder generar fuego o flogisto, observamos que es alta en los compuestos orgánicos y baja en los compuestos inorgánicos. En la solubilidad, en lo que serían los compuestos orgánicos, dice no soluble, solo que tenga un grupo polar. Aquí dice que los compuestos orgánicos básicamente solamente se van a tener esa solubilidad orgánico con orgánico si se disuelve, pero en este caso con agua lo especifica que tenga un grupo polar. De ahí los compuestos inorgánicos, la mayoría son solubles a menos que sea no polar. En la parte que conducen la electricidad, los compuestos orgánicos no lo hacen, los inorgánicos sí. El estado físico podemos encontrar sólidos, líquidos, gas a temperatura ambiente. Y en los inorgánicos la mayoría son sólidos. Observamos que en los orgánicos hay isomería y en los inorgánicos es un reducido número. Y observamos las velocidades de reacción. En unas son lentas y en otras son rápidas. Es por eso la versatilidad del estudio de cada una de estas ramas de la química para poder observar qué compuestos y qué elementos nos conviene utilizar cuando estemos realizando cualquier estudio dentro del laboratorio. Entonces, si la química orgánica es la química del carbono, entonces tenemos que conocer características generales del carbono y su estructura. Sabemos que el carbono es un no metal que se encuentra en la columna 4A, por lo tanto tiene 4 electrones de valencia, es el número 6 en la tabla periódica, tiene una masa atómica de 12 gramos sobre mol y una estructura electrónica que ustedes se pueden observar, 1s2, 2s2, 2p2 y su estructura electrónica real o su estructura electrónica en un estado excitado en la que forma enlaces es 1s2, 2s1 y 2p3, abriendo todas las cajas en la configuración del orbital p para que haya mayor cantidad de enlaces en esta segunda capa. Entonces, conforme se incrementa el número de átomos de carbono en una cadena, aumenta el número de formas y distribución de estos átomos. Esto conduce a compuestos con la misma composición química, pero diferentes estructuras. Esta es una de las versatilidades que vamos a ir observando cuando nosotros estudiemos más de cerca, en este caso, en lo que sería la asignatura de Química 2, que estudiamos los hidrocarburos. De ahí el carbono puede formar enlaces con fuerza de diversos elementos que ya dijimos que los más comunes son oxígeno, hidrógeno, nitrógeno y algunos compuestos halogenados. Entonces son los que ya habíamos mencionado, que cuáles son estos compuestos. Falta mencionar el azufre y el fósforo, que también son cotidianos observar
en la frecuencia de estos enlaces. Dependiendo de las condiciones de formación, puede encontrarse en la naturaleza de carbono como grafito, diamante y fullerenos. Recordemos que el grafito nosotros lo vemos casi a diario cuando utilizamos nuestros lápices. El diamante, que es el material más duro, más resistente que existe, y el fullereno, que si ustedes observan, es básicamente la unión de varios átomos de carbono en forma de esfera. Aplicación del grafeno. Quise destacar y realizar un slide solamente de grafeno porque en la actualidad es lo que más se está utilizando por su versatilidad, que es una forma de lo que sería el carbono, pero en forma de lámina. Y ya observamos que el fullereno era en forma de esfera, entonces el grafeno es en forma de lámina. Dice, otra de las aplicaciones del grafeno, gracias a sus excelentes propiedades, es la conductividad eléctrica, flexibilidad y transparencia en su uso en la fabricación de pantallas táctiles flexibles para dispositivos electrónicos, resultando en pantallas de una vida útil casi ilimitada y de un costo de fabricación muy competitivo. El desarrollo de esta idea están fabricando dispositivos electrónicos flexibles y son ultra sensibles a la luz. Si ustedes observan, la imagen que tenemos ahorita es una lámina de lo que sería el grafeno. El grafeno básicamente nosotros lo podemos obtener de lo que sería también el grafito de nuestros lápices que nosotros utilizamos comúnmente, y esto es una de las versatilidades que nos da el carbono. Podemos crear básicamente lo que queramos. Si ustedes observan en la siguiente imagen, observamos una pantalla básicamente transparente, la cual también esta tiene la capacidad de cómo ser flexible. Se colocan a la vez como brazaletes y podemos tener básicamente nuestro dispositivo móvil como un brazalete, pero con una pantalla lo suficientemente grande que nosotros podemos expandir de la forma que nosotros deseamos. Entonces, esta es una de las aplicaciones que está dando mucho de qué hablar ahorita con la importancia de lo que es la química orgánica. Entonces, vayamos a lo que más nos compete, que son los compuestos orgánicos. Si ustedes se fijan, los compuestos orgánicos se dividen en lo que son hidrocarburos e hidrocarburos sustituidos. Si se fijan, hidrocarburo, de hidrógeno, carburo de carbono. Entonces, estas a su vez se dividen en lo que serían hidrocarburos alinfáticos y aromáticos. Cuando estoy hablando de alinfáticos, estoy hablando de cadenas abiertas, y cuando estoy hablando de aromáticos, básicamente de ciclos, y ciclos específicamente del benceno, por lo que da este aroma a la gran cantidad de compuestos. La mayoría de los aromas que nosotros podemos percibir son gracias a que tenemos estos anillos aromáticos del benceno, que más adelante se van a estudiar. En lo que son las partes de los hidrocarburos alinfáticos, tenemos saturados y no saturados. Cuando hablamos de saturados, es que observamos básicamente lo que son enlaces sencillos, en el caso de los alcanos, y los no saturados, tenemos los alquenos, que tienen enlace doble, los no saturados, los alquinos, que tienen un enlace triple, y podemos observar que también los que son los alcanos, alquenos, y en alguna ocasión los alquinos también nos encontramos de forma acíclica, que sería en cadena, que sería una de las partes que veríamos en el siguiente video, y cíclica, que también nosotros estamos hablando ya de ciclos como para ir determinando en forma de triángulo, en forma de pentágono, de cuadrado, de hexágono, básicamente, que vamos a ir desarrollando más adelante. En los hidrocarburos, los cuales son sustituidos, tenemos los de los oxígenos
hidrógeno y halógeno, que son básicamente los que nosotros encontramos en el grupo 7 de la tabla periódica, en el grupo 7A exclusivamente. Si ustedes se fijan en los oxigenados, los alcoholes tienen un grupo OH, lo que sería los aldehídos, tenemos un doble enlace del carbono con el oxígeno. La cetona, también tenemos lo que sería este doble enlace con el oxígeno unidos a dos cadenas. Y en el caso de los ésteres, estamos hablando que tenemos aquí dos oxígenos, uno con un enlace sencillo, otro con enlace doble y una cadena. Esto lo vamos a ir viendo más a detalle ya lo que sería para la asignatura de Química 3. Y los nitrogenados, que tenemos las aminas, que estamos hablando de nitrógeno, con un doble enlace, lo que sería el carbono con el oxígeno, y las aminas, nitrógeno e hidrógeno, ambos unidos a lo que sería el carbono. Y los halógenos, que ya sabemos que están en el grupo 7A de la tabla periódica, unido a los hidrocarburos o cualquier tipo de cadena. Entonces no me queda más de desearles muchas gracias por su atención y esta frase de Marie Curie: la ciencia es bella y es por esa belleza que debemos trabajar en ella, y quizá algún día un descubrimiento científico como el radio pueda llegar a beneficiar a toda la humanidad. Sabemos que ella logró hacer un gran beneficio con su invento de radio en lo que son los rayos X, que trabajó ella durante la Segunda Guerra Mundial. Observamos que sí, lograron beneficiar a lo que sería la humanidad. Un gusto y un placer saludarles a todos, chicos. Esperemos próximamente lo que sería nuestro siguiente video de la próxima semana. Bye, bye, un saludo.